queridos participantes. Vamos a dar inicio a esta masterclass, que es la introducción al diseño hidráulico con el ingeniero que ha tenido un gran transcurso en el área académico, como es ingeniería civil en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, con un diplomado en geotecnia en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, también un diplomado en gerencia de la construcción en la Universidad Valle, también un maestrado en ingeniería en civil en recursos hídricos en la Universidad Federal dos Cearca, que es en la Fortaleza de Brasil. Un diplomado en educación superior, también tenemos un doctorado en ingeniería civil en recursos hídricos, que está también ubicado en la Universidad de Brasil, en Fortaleza. Vamos a dar inicio con esta masterclass. Por favor, damos inicio a este programa. Muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias, ingeniero. Por favor, puede comenzar la clase. Gracias. Ingeniero, disculpe, no se le escucha nada. Si es que está hablando, por favor. Ah, sí. Bueno, buenas, buenas noches. Ahora me escuchan adecuadamente. Ahora sí, ingeniero, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces había indicado que esto es una introducción al diseño hidráulico. Solo para complementar mi experiencia, tengo experiencia en diseño de redes de agua y saneamiento. Participado en los planes maestros, todos los planes maestros que ha realizado el Ministerio del Agua hasta la actualidad para las grandes ciudades. He trabajado en el sistema alcantarillado sanitario de Riberalta, además de haber trabajado en varios diseños hidrosanitarios de edificaciones. Bien, entonces todo diseño hidráulico tiene que estar basado en normas. Entonces, en Bolivia hay varias normas que son las que colaboran para realizar un adecuado diseño de sistemas. Entonces, la norma NB 512 de calidad del agua permite determinar qué tipo de obras adicionales o obras vas a realizar según la calidad del agua. La NB 688, el diseño de sistemas de alcantarillado, permite diseñar, tiene las condiciones para el diseño hidráulico de los sistemas de alcantarillado sanitario y fluvial. La NB 689 permite el diseño de sistemas de agua potable. Esto referido a a redes de agua en las ciudades. Ahora, para las instalaciones hidráulicas dentro de una edificación, están referenciadas por el RENISDA, que es la norma referida al diseño de agua en edificaciones. Entonces, además de estas normas, tenemos los reglamentos técnicos de diseño de sistemas alcantarillados sanitarios, reglamento de diseño de sistema de agua potable, reglamentos de diseño de redes de alcantarillado sanitario y pluvial, y también tenemos los reglamentos de presentación de proyectos. Sí, ahora sí, está correcto el audio. Hola, ¿me Sí, están ingeniero, se escuchando? le escucha, por favor. Sí, se le escucha. Muy bien. Eh, Como había indicado, ya está compartiendo mi pantalla o no. No, ingeniero, no se le está compartiendo nada. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí, ingeniero. Bien, continuaremos. Entonces, todo lo referido a estas normas es lo que nos permiten el diseño de lo que se llama aguas urbanas. ¿Sí? ¿Qué es lo que se considera aguas urbanas? Aguas urbanas, las aguas urbanas se consideran en dos partes. Uno que es los sistemas de redes de alcantarillado y agua potable, y los sistemas internos, que son los sistemas hidrosanitarios.
que contemplan los sistemas de agua fría, agua caliente en algunos casos, en Bolivia no es muy usado, pero sí en otros países, agua fría, agua caliente, potable, aguas grises, aguas negras, sistema de agua contra incendio, ¿sí? Eso, entonces, eso es lo que se considera y se llama aguas urbanas. Entonces, sea cualquiera el sistema, ya sea a presión o a gravedad, estos responden a las siguientes ecuaciones para el diseño hidráulico. La ecuación de Bernoulli, la cual establece eh, la relación de presiones, velocidades y, entre dos puntos. Esta ecuación se lleva en hidráulica 1, ¿sí? Entonces, no es un problema nuevo. Entonces, todo entre dos puntos van a tener un concepto que es la ecuación de continuidad, donde se mantienen los caudales, se mantienen los caudales se mantienen y al haber variaciones de sección que va a hacer variar el área, va a producir variaciones de velocidad. Entonces, esto va a tener en la ecuación de Bernoulli una condición en la cual se le van a agregar aparte aquí pérdidas o incremento de presiones debido a equipos. Entonces, tú tienes la presión entre un punto 1 y un punto 2. Esta presión va a estar definida por la presión con la que llega el agua en ese punto, más un medio de la velocidad por el diámetro, más el valor de la altura. La variación de la altura, que está dado por la topografía, va a interferir en la ecuación de continuidad y a la vez en la ecuación de Bernoulli. Entonces, ¿cómo se aplica esto? En la red de agua potable, ¿sí? La red de agua potable, tú puedes, según la norma boliviana, el análisis hidráulico puede ser realizado según las siguientes fórmulas. Flaman, no sé si alguien habrá escuchado de esa norma, de esa fórmula, no es muy usada. Entonces, las más conocidas son Darcy-Weisbach y Hassen-Williams. Aún así, permite cualquier otra fórmula. Entonces, para el análisis hidráulico, una red de distribución cerrada indica que puede realizarse uno de los siguientes métodos: método de Hardy-Cross, método Newton-Raphson, método matricial y otro método equivalente. Entonces, el método de Hardy-Cross, que se lo lleva de forma académica durante la materia hidráulica, creo que es hidráulica 2, y en la materia ingeniería sanitaria 1, es un método de aproximación que está basado aplicar la ecuación de la continuidad y en la ecuación de Bernoulli en redes cerradas en las cuales se realiza un concepto de conservación y en los nodos. El método Newton-Raphson es un método iterativo en el cual, una vez realizadas todas las ecuaciones y todas las condiciones que pueden existir en la red, se realiza la resolución por el método que es un sistema de múltiples ecuaciones con el método de Newton-Raphson. La mayoría de los programas tienen en la actualidad el método matricial con la ecuación de pérdida por el gradiente hidráulico como método de resolución, el método C. Entonces, ese método es en el que se basa el software EPANET, que es uno de los primeros software gratuitos y a la vez también bastante utilizado todavía en la parte académica y también en la parte práctica, y en el que están basados otros software que usan la librería y todo este conocimiento realizado en el EPANET, lo usan software como el WaterGems, WaterGem, WaterCAD, otro software como el Civil 3D tiene en la versión
su versión hidráulica, también usa este método. Entonces, generalmente se suele considerar en condiciones generales la fórmula de Hazen-Williams, en el cual el caudal es proporcional al coeficiente C de rugosidad por el diámetro y la pendiente. Y la fórmula para la fricción se calcula referida al caudal. Entonces, esta fórmula es experimental, no es matemáticamente, dimensionalmente correcta. Sin embargo, se usa porque estos valores de los coeficientes Hazen-Williams han sido obtenidos mediante estudio en laboratorio y tiene el valor C mínimo como referencial. Entonces, según el tipo de material, el coeficiente C será mayor o menor. Entonces, materiales como asbesto, cemento, hierro fundido, concreto, cobre, acero, hierro galvanizado, PVC, entonces tienen diferentes valores del policloruro del valor C de Hazen-Williams. Entonces, ¿cuál es este valor C? Este valor C te permite calcular la fricción, o sea, que la pérdida de fricción para por cada metro de tubería. Aquí el valor L es la longitud. Entonces, esto me permite calcular la pérdida de carga en la tubería debido a la calidad del tubo. En redes, en redes de tipo de distribución de agua, en las calles, el valor de la pérdida de carga está referido directo. ¿Dónde me quedé? Disculpen. Hola. Aló, estaba explicando la fórmula anterior. La fórmula anterior está. No, La esa ecuación. ya pasamos a la ecuación. Esta. Ahí, y correcto. Muy bien. Entonces, la fórmula Hazen-Williams, como les comentaba, es una fórmula empírica, o sea, en base a experimentación. No es una fórmula exacta. Sin embargo, debido a que es un estudio, se hizo un estudio científico en laboratorio, estos valores del coeficiente Hazen-Williams han sido determinados para diversos materiales. Entonces, según esto, uno determina en redes el valor F de la fricción, de la pérdida de fricción, para calcular las pérdidas en la red. Esto es muy necesario y es fundamental elegir tanto el valor C adecuado como para determinar las pérdidas en la red, en una red de una organización. No se consideran generalmente las pérdidas por accesorios. Ahora, en sistema hidrosanitario, un sistema hidrosanitario que se refiere a una edificación, ahí es importante, aparte del, de los coeficientes de la pérdida por el material en las tuberías, considerar las pérdidas por accesorio. Entonces, cada tipo de accesorio tiene un valor específico de pérdidas. Entonces, según lo que tengas en tu diagrama, vas a tener tapones, codos, llaves, adaptadores, reducciones, válvulas. Entonces, toda esta unión, hace, todo esto se reemplaza, la cantidad de estos elementos se reemplaza por una longitud equivalente que aumenta este valor L, el valor L en la fórmula de la pérdida de fricción. Con lo cual, tú tienes, son en un sistema hidrosanitario, es más importante el,
la pérdida por accesorios que la pérdida por longitud. Bien, en un sistema hidrosanitario se debe considerar los valores del caudal instantáneo, ¿sí? Caudal instantáneo que es referido al gasto máximo que puede tener cada accesorio. Entonces, las demandas, aparte, tienes que considerar las demandas según el uso. Según el uso de tu edificación, tú vas a tener el, un adecuado diseño. En otros países, no tanto en Bolivia, hay una norma, hay un control urbanístico de parte de las alcaldías mucho más exigente que en Bolivia. En Bolivia no, básicamente creo que no hay áreas donde esté el plan de uso de suelo definido y prohibido otro uso. Entonces, básicamente en las ciudades bolivianas puedes hacer en cualquier calle un edificio, en cualquier calle puedes hacer tu casa, tu taller, tu vivienda. No está definido específicamente y mucho menos controlado que tú diseñes, que tú tengas tu vivienda en un barrio que es exclusivamente de uso de vivienda o exclusivamente comercial o exclusivamente de tipo industrial. Entonces, eso hace que uno tenga que considerar muchas veces, por lo menos para las redes principales, considerar un posible consumo mayor. Entonces, fíjense, los bloques de vivienda tienen una dotación de 200 a 350 litros por habitante día para el diseño, ¿sí? Sin embargo, esos bloques de vivienda fácilmente se vuelven centros comerciales o centros de oficinas, ¿sí? Oficinas, fíjense que, por ejemplo, o mercados, una oficina que tiene de 50 a 90 eh, litros por habitante por día, ¿sí? Puede la vivienda volverse oficina y asimismo la oficina volverse vivienda. Entonces, estos valores son una referencia. La experiencia hace que uno decida qué valores tomar. ¿Alguna pregunta? Pueden ir haciéndola. Muy bien. Si no hay preguntas, continúo. Entonces, los accesorios y las demandas son fundamentales para el diseño, correcto diseño hidráulico de redes hidrosanitarias. Asimismo, para las redes contra incendio, uno tiene que ver la normativa. Generalmente esta normativa es mucho más completa para normas internacionales como la NFPA, la National Fire Protection Agency de Estados Unidos, que tiene estudios y tiene un adecuado código según el uso de cada tipo de edificio. Entonces, para esto, según el tipo del sistema, vas a necesitar un sistema adirante con rociadores, con mangueras. Entonces, este sistema necesita mayores presiones. Para estos sistemas, tú tienes que tener un sistema con tanques, hidroneumáticos, alarmas, controladores. Y esto también es una red a presión. La red de alcantarillado sanitario, ¿sí? Es otro diseño que es bastante común. La, la red de alcantarillado sanitario generalmente se diseña mediante la fórmula de Manning, en la cual eh, el valor del coeficiente n de Manning es igual a 0.013 para cualquier tipo de tubería. Según la norma, el coeficiente de rugosidad de Manning debe tomar un valor de 0.013
para cualquier tipo de material. Esto debido a la película biológica formada que hace que este coeficiente sea uniforme independiente del material. Entonces, para calcular las pérdidas de carga, la fórmula de Manning establece la norma establece un único valor del coeficiente n de Manning. Para drenaje, este valor es diferente y depende del material. Entonces, para drenaje, tenés el hormigón liso, el hormigón superficie de Montero, el PVC y el metal corrugado. Son materiales que se consideran la norma 688. Entonces, tanto para una red de alcantarillado o de agua potable, se necesita tener el plano director y el estudio topográfico como punto de partida para el diseño correcto de este tipo de redes. Entonces, cada una de las cámaras vas a tener los diámetros, cotas y profundidades de excavación. Entonces, en sistemas de alcantarillado, una limitante fundamental es la constructiva, que está definido por la profundidad. Esta profundidad va a ser limitada por el método constructivo. Es ideal es tratar de evitar la mayor profundidad de tuberías por el tema de que se revisa, la construcción es mucho, complica bastante y un ahorro en el diámetro del tubo no necesariamente se disminuye los costos porque aumenta la profundidad de excavación. Entonces, en mi experiencia, es preferible utilizar el mayor diámetro posible en redes de alcantarillado, ya que este permitirá un mejor mantenimiento, así como menores pendientes. Entonces, los sistemas de alcantarillado, las tuberías se diseñan en secciones parcialmente llenas según considerando el radio hidráulico, la velocidad máxima en la red, en el tubo, el área mojada, ¿sí? Y el caudal que circula. Entonces, se hacen comprobaciones aun cuando no se recomienda según la norma que 0,75% o 75% de la relación Y sobre D, o sea, de la relación del H sobre D, no sobrepase. H sobre D sea menor a 0,75. La comprobación a sección llena permite que las redes no trabajen a alta presión, porque siendo material de menor, el material para alcantarillado de menor presión de diseño, de fabricación, puede producirse un colapso. Bueno, eso sería una breve descripción de cómo trabaja hidráulicamente los sistemas. Así que podríamos comenzar con preguntas para ir indicando qué consideraciones se debe tener. Por si acaso en la vida profesional, uno no diseña generalmente, no va a ser una red de Hardy Cross, no va a ser un sistema, debe usar un software, porque generalmente son redes grandes y son redes tanto abiertas como cerradas. Buenas noches. Bueno, che. Un favorcito, quería consultarle qué norma nos recomendaría para lo que es el sistema contra incendios. Bien, en el sistema contra incendios, primero tienes que definir cuál es el uso principal. ¿Sí? Según eso, la norma boliviana es una versión muy vaga y resumida de lo que es la norma NFPA. La NFPA
según el tipo de, tengo aquí, es una norma en inglés, hay algunas versiones en español, pero la norma NFPA tiene, tiene múltiples aplicaciones según el uso. Por ejemplo, este gas code, o sea, para liquid pressure gas, o sea, este, por ejemplo, es para gas licuado. Entonces, según el tipo de uso, la 30, por ejemplo, creo que es para edificaciones. Ah, no, dice flamable combustible líquidos code. O sea, este código es para líquidos combustibles. Entonces, según el tipo de, de uso, vas a tener la norma respectiva. Entonces, por ejemplo, la 10, la NFPA 10 establece cómo deben ser los extintores. Y en realidad, este sistema de la NFPA no solo conlleva, a ver cómo les digo, no solamente es el sistema de agua contra incendios, sino todo un, un, eh, un programa de combate a incendios. Entonces, tú no solamente debes tener un sistema de agua, o sea, un sistema a presión, sino también un sistema de alerta, un sistema de control y un sistema de mantenimiento del edificio referido a esto que sería el control de el diseño hidráulico del sistema contra incendios. De nada te sirve un sistema contra incendios si esa presión y un vecino ha almacenado combustible, no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque el agua, meterle agua a, lo, a lo que sería un depósito de grasas y aceites lubricantes, va a producir mayor llamarada, mayor fuego. Entonces, un sistema contra incendios es ideal si está junto a un programa. Una versión mucho más fácil de considerar para el diseño, que colabora bastante, la normativa brasileña del Cuerpo de Bomberos del Estado de Sao Paulo, que es uno que está en portugués, que es mucho más digerible para estudiarlo, y dos, que es bastante práctico y tiene también referido a cada tipo de edificación que se va a utilizar. Entonces, asimismo, ningún sistema contra incendios funciona si no tienes la capacitación del personal que lo va a usar. Entonces, si todos gritan no, y todos salen corriéndose, ese sistema nunca va a funcionar. Bien, la hidráulica en sí tiene que ir referido al control adecuado de las condiciones de servicio. Entonces, estos valores del coeficiente de los coeficientes Hazen-Williams son valores que uno debe considerar según experiencia y ante todo considerando la calidad del material. ¿Por qué, por qué motivo? Porque fíjense, por ejemplo, esta tabla indica que para el PVC tiene un valor similar al asbesto cemento. Sin embargo, el PVC tiene mejor terminación, o sea, mejor que el asbesto cemento actualmente. Y además que del asbesto cemento ya no se usa y solamente existe en redes antiguas. Materiales como el cobre tiene mejor acabado y por eso tiene
tiene, bueno, el concreto tiene menor acabado y tiene un valor menor. Sin embargo, un valor que yo considero generalmente como adecuado para el PVC o el HDPE es el valor de 120, no 140. ¿Alguna consulta? Pueden consultarme de cualquier tema sobre alcantarillado, agua potable o instalación sanitaria en edificación. Aló, buenas noches. Bueno, che. Disculpe, ingeniero, ¿de casualidad vamos a avanzar en esta clase algún ejemplo práctico o solo vamos a ver teoría? Solo teoría, ya que la materia en sí es introducción y una hora o dos no da para aprender un software, por ejemplo, ¿sí? Eh, pero sí es de adecuado aprender los procesos de diseño, tanto hidráulico, porque las decisiones que tú tomas al comienzo son las fundamentales para tu diseño y tu proyecto. Por ejemplo, aunque aquí no lo incorporé, la dotación de agua, o sea, la demanda de agua en redes de alcantarillado, ¿sí? Es un valor que, por ejemplo, yo difiero mucho con la norma. Vamos a abrirla. ¿Están viendo la pantalla? Sí, se ve. Muy bien. Entonces, tenemos un valor de dotación en esta tabla, que es la norma. En realidad, en teoría, tú tienes que considerar este valor. Sin embargo, estos valores vamos a hacer un análisis de cómo es la norma boliviana. La norma boliviana es del año 1991, 92, que lanzaron la norma. Entonces, ¿quiénes la realizaron la norma? Personal que mínimamente ha tenido unos 3 a 5 años de experiencia en el año 93, lo que indica que esa persona mínimamente egresó, o sea, como máximo egresó el año y se tituló en el año 1989. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Bien. Entonces, una persona que egresó en 1989 estudió ingeniería sanitaria el año, 2 años antes, porque es sexto semestre. Entonces, él estudió el año 1987. Entonces, al estudiar el año 1987, si estudió con los últimos libros, el mejor de los casos, él ha estudiado con un libro de 1985. Entonces, esta norma representa el conocimiento intelectual y científico del año 1985 para atrás. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay en 1985 para atrás? Guerra Fría, comunismo versus capitalismo, después tenemos el capital ante todo, la, no, la explotación irracional de los recursos. Entonces, esta norma no contempla los estudios ni los conceptos del protocolo de Kioto, de la conferencia de Río del 92, el acuerdo de París. Entonces, tiene una filosofía de diseño atrasada, o por no decirlo otra palabra, para mí es inadecuada. ¿Por qué motivo? Porque tiene una filosofía que dice, mientras la población sea pequeña, le das menos agua, ¿sí? De hasta 500 personas le puedes dar de 30 a 50 litros. De 500 a 2000 en el altiplano le puedes dar de 30 a 70. Y cuando va subiendo, le das más. Llegando cuando es más de 100.000 personas, le das hasta 200 litros por habitante día. ¿Esto qué significa? Que si hay más gente, se promueve el derroche, porque le das más agua.
Hay más gente, le das más agua. Hay más gente, le das más agua. Bajo ese concepto, por ejemplo, Santa Cruz, el peor de los casos, ¿cuánto tiene de población Santa Cruz? En lo mínimo. ¿Pasa el millón? La ciudad de Santa Cruz pasa por lo mínimo de 1,5 millones. Entonces, fíjense, le corresponderían por más de 100.000 habitantes una dotación de 350 litros por habitante por día, ¿sí? Lo cual es un absurdo, porque por estadísticas estimadas en el plan maestro, la dotación que tiene y el consumo que tiene Zaguapac es promedio de 160 litros por habitante día. Fíjense, casi un equivalente a un pueblito de 500 a 20.000 habitantes. ¿Qué pasa si yo elijo diseñar con 250? Estoy sobredimensionando una red, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto no considera que en una ciudad más grande tú deberías forzar a que como son ciudades más grandes, pueden hacer mayores inversiones, tú puedes tener una menor dotación de forma tal de que con una mayor inversión controles las pérdidas y hagas un consumo adecuado. Solo para referenciar con otros países, Estados Unidos tiene una dotación de 400 litros por habitante día, lo cual es un absurdo en ciudades tan pequeñas porque malgastan el agua. Sin embargo, en países como Israel, su dotación es de 60 litros por habitante día a nivel nacional. 30 que necesitan sí o sí la persona para comer, bañarse, todo, y otros 30 en diversas actividades en promedio. Entonces, ¿qué permite eso? Permite un uso adecuado del recurso agua. Ahora, esto no es solamente poner yo lo diseño y funciona, sino que conlleva toda una base política de gestión del agua. Entonces, tú usas artefactos ahorradores. Entonces, no va a haber en ese país una situación de que un niño se levanta a las 6 de la mañana, abre el agua, abre el grifo, se llena un vaso, toma agua, se va a dormir y toda la noche el agua chorrea, como sucede en Bolivia, porque usamos los tipos mariposa, las válvulas de vueltas, que le das media vuelta, una vuelta, dos vueltas, ¿sí? En cambio, en Israel básicamente no encontrás eso y solo usas válvulas de presión. Entonces vos tenés los grifos a presión, todo a presión. Entonces, cuando después de 10 segundos nadie sigue presionando, eso se apaga, eso se cierra. Entonces, está referido uno con el otro. Entonces, eso es lo que sería un análisis adecuado. Si yo hago este análisis en un edificio, yo en mi edificio le doy, en vez de darle 60 de dotación, yo decido que sea 120, voy a tener tuberías muy grandes, un tanque gigantesco, ¿sí? Y referido a esto voy a tener costos mayores. Sin embargo, si yo considero que estoy metiendo nueva tecnología, qué sé yo, lo que hace 10 años, por ejemplo, no había, que eran los variadores de frecuencia, ahora todas las bombas vienen casi, la mayoría vienen con su variador de frecuencia, tú puedes conectar y puedes tener un control de presiones. Entonces, eso hace que tú debas también considerar menores caudales para el diseño, permitiendo una mejor inversión. Creo que tengo una pregunta aquí en el chat. Dice, ¿qué normativa recomienda aplicar para instalaciones hidrosanitarias hospitalarias? Ya que el RENISDA es muy general. Bien, eh, para las dotaciones en hospitales y para el tratamiento, para cualquiera, hay tres tipos de normas que puedo considerar como sugerencia para analizarla. Eh, a ver, no lo anoté aquí, pero voy a hacer una.
normas hospitales. Bien, uno sería la IWA, que es International Water Association, tiene su norma referido a centros de salud, health, health, health place, and health building, básicamente referido con esos nombres puedes buscar. Otra norma es el IBC, que es International Building Code, que también considera ciertas partes, y también la norma brasilera de instalaciones de agua y esgoto en hospitales y clínicas. Entonces, esas tres vas a tener tanto requerimiento, tanto demandas, eh, tipo de materiales y también lo que sería, lo que se refiere a presiones ideales. Aparte de que también es bueno considerar lo que es lo que serían los equipos, los requerimientos de los equipos. Es muy recomendable saber qué equipos se van a incorporar. ¿Por qué motivo? Porque el precio de los equipos es muy elevado muchas veces. Entonces, si tú tienes un equipo que vas a necesitar, hospitalario que requiere algún tipo de conexión especial, y con esos valores, tanto del caudal, de las presiones que tienen que llegar al equipo, debe, debe, debe tomarse en consideración. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los sistemas de agua caliente y los sistemas de limpieza de los equipos son lavadoras que tienen un precio elevado, 4.000, $6.000 vale cada una. Entonces, como eso trabaja con un sistema de bombas, se debe hacer el adecuado caudal debe llegar. Sin embargo, por cuestiones legales, sí o sí en un informe debe considerar lo que indique el RENISDA como respaldo. Recomendación de software. Yo le daría recomendación de software, por ejemplo, para el diseño hidráulico, el, en lo que sería ahora los software usan, por ejemplo, las redes, sistemas de información geográfica. Para sistemas de información geográfica se recomienda el ArcGIS o el QGIS. Para el diseño de redes de agua, el EPANET, el WaterCat, el WaterGems son adecuados. El, Hay otros, el FlowNet, FlowMaster, son programas poco de pago, poco menores en calidad que el WaterCat. El mismo AutoCAD Civil 3D su, tiene su módulo llamado el Autodesk Sanitary and Storm. Y para redes de alcantarillado, la recomendación similar, el SWMM, que es gratuito de la EPA, de la Agencia Ambiental Americana, el, el SewerCAD, el SewerGems, que son de Bentley, el Civil 3D con su módulo de eh, Sanitary and Storm. El, Esos serían los que indicaría.
Ahora, para el análisis de redes hidrosanitarias, el CIPECAT tiene su versión, el CIPEMEP, el mismo, el Revit tiene bastantes plugins, o sea, programas adecuados según países y normas. Hay una, hay dos o tres software brasileros muy buenos que hacen tanto el diseño como como el cálculo, como el diseño y de sistema hidrosanitario. Sobre estas normas, ¿alguna pregunta adicional? Eh, como sanitario, ustedes deben, eh, se recomienda que lean todas las normas bolivianas y saquen sus propias conclusiones en base a la experiencia. Hay que considerar que estas normas, como le indicaba, a ver esta, que no es, piense, dice segunda revisión del año 2004. O sea, su revisión tampoco actualizó mucho el sistema. Entonces, si esto mínimamente es de antes del 2000, los conceptos. Bueno, si no hubiera más, a ver, dice aquí, cálculo hidrosanitario en hospitales. ¿Qué software recomienda? Eh, Básicamente es igual diseño. El CIPE es un buen software. Puedes hacer lo que tienes que considerar básicamente es las demandas. Las demandas, un estudio adecuado de las demandas va a permitirte que funcione de forma adecuada. El estudio, hay una norma técnica española también que puede considerarse, que está en español, para las recomendaciones para demandas y diseño de redes en hospitales. Bueno, si no hubiera más preguntas, vamos a darlo por finalizado. Sin embargo, sería interesante algún otro masterclass exclusivo de solo un sistema hidrosanitario o solo sistema eh, de agua potable para tener una charla mucho más específica. Ingeniero, una consulta más, por favor. Diga, ¿Será que nos podría explicar en qué consiste más o menos un plan maestro? muy bien, a ver, vamos a, vamos a indicar. Entonces, un plan maestro es una actualización de normativa a tu realidad. Muchas veces, cuando tú ves una tabla, una, una fórmula, un valor recomendado, es la experiencia de otro país, ¿sí? Por ejemplo, ahorita voy a explicarles con una tabla. ¿Están viendo mi pantalla o ya no? Aquí está. No, no se ve. Bien, valores del coeficiente K2, dice la norma. Ahora ven, ¿no? ¿Sí? Sí, se Sí, escucha. sí, se ve. Sí, Inge. Bien, el valor coeficiente K2 dice de 1,2 a 1,5. ¿Sí? ¿Y por qué 1,2 y por qué 1,5? Tú te dices. Ah, es que alguien lo estudió y lo preguntó y lo buscó estudió, pero ¿dónde? En Canadá. Ah, caramba. El K1, 1,2 a 1,5. El K2 dice, varía según la población, hasta 2.000 personas, de 2.2 a 2, de 2.000 a 10.000, 2, y más de 100.000, 1,5. ¿Listo? Pero esos son normas que están
referidas a otra experiencia. Los coeficientes de punta en el alcantarillado, por ejemplo, dice coeficiente de Harmon, coeficiente de Babbitt, coeficiente de Flores y coeficiente de Popper, que están también referidos al consumo, porque K1 y K2 son valores referidos al consumo. Dice, el caudal máximo diario es la máxima demanda en un día del año. Y el caudal máximo horario es la máxima demanda en un día, en una hora durante un año completo. Bien. Y el valor del coeficiente de punta es la relación entre el máximo horario y el caudal medio diario. ¿Qué es lo que sucede? Estos valores, por ejemplo, coeficiente de Harmon, para el coeficiente de punta, el coeficiente de Babbitt, están referidos a la población en miles de habitantes. ¿Sí? Y por ejemplo, esta, este valor, por ejemplo, dice que el coeficiente debe ser estimado usando la relación de Harmon y Babbitt para poblaciones de 1000 a 100.000, de 1000 a 1.000.000. Bien, comparemos dos ciudades. La ciudad de Potosí tendrá el mismo tipo de consumo que Trinidad o Santa Cruz. No lo tiene porque el consumo doméstico es menor. Llega el frío, bueno, todo el tiempo hace frío. En Potosí no te mojas la cabeza para aliviar el calor. Nunca te mojas la cabeza. Solo te bañas y te secas. Después, en el resto del día, no te mojas la cabeza y las manos, todo te tratas de lo menos posible usar el agua. ¿Por qué? Porque puedes enfermarte. Entonces, todas esas consideraciones se estudian en un plan maestro. Entonces, un plan maestro, por ejemplo, como el que se hizo en Santa Cruz, se estudió cuánto era el consumo en un día de máxima producción, o sea, el máximo consumo, cuántos cubos hora consumía la ciudad. Entonces, lo mides y estableces cuál es la variación horaria del consumo. Fíjate esta curva de demanda horaria. Tienes, según la hora del día, tienes un consumo. Y te fijas, este consumo para Santa Cruz a las 5 de la mañana es el menor. Está en 0,5, o sea, 0,5% de lo máximo que se consume, o de lo promedio, del promedio. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, tienes un menor consumo en estas horas, tienes mayor consumo en estas horas. ¿A partir de qué hora? De las 8, alcanzando un pico a las 9, otro pico a las 11, ¿sí? Y tienes un pico a las 19. Esto lo haces en un plan maestro, vas estudiando tanto la curva de demanda horaria, la curva de demanda mensual, la curva de demanda diaria, esto es horario. Entonces, un plan maestro estudias todos los conceptos de hidrología, de hidráulica, de consumo, de sanitario, todo, referidos a tu población específico, en base a estadísticas. Entonces, ¿esto para qué sirve? Para planificación. Fíjense, esto indica que haciendo una mejor planificación, tú puedes hacer que los pozos de producción trabajen más en las noches y menos en el día, o con base a este consumo también puedes determinar la capacidad ideal de tanques de almacenamiento. Entonces, esas fórmulas, por ejemplo, en un plan maestro de Santa Cruz, estableció que el valor de K1 es 1,19, no 1,20, 1,19. Y el valor de K2 era 1,9 o 1,65, 1,65 el valor de K2. Entonces, esos valores ya son ideales. Y asimismo, también la demanda o la dotación, el plan maestro, esta dotación media varió. Entonces, por ejemplo, para ciudades como Santa Cruz, son 160, para
Cochabamba está en 140, El Alto 120, La Paz 140, Potosí 120. Entonces, eso en base a estadística. ¿Qué más? En un plan maestro, tú estudias la red existente, los consumos existentes, los consumos futuros, y en base a eso determinas eh, la planificación de las inversiones. Entonces, por ejemplo, el plan maestro de Santa Cruz determinó que se debe cuidar el, el acuífero, la zona de recarga del acuífero. ¿Para qué? No porque falte agua, sino porque puede ser contaminarse el agua, ¿sí? Lo que se refiere también a elevar los costos de extracción. Entonces, si hace 30, 50 años tú podías en Santa Cruz sacar buena agua de calidad a menos de 50 metros de profundidad de un pozo, hace 20 años necesitabas cavar a 100 metros y de aquí a 30 años vas a necesitar hacer pozos de 500 metros de profundidad. Entonces, ¿qué conlleva eso? Mayor inversión. Entonces, ese estudio te dice que de aquí a tantos años, si no cuidas el agua, tienes que hacer mayores inversiones. Entonces, eso es un plan maestro, estudiar la situación actual y planificar a futuro las inversiones y, y las medidas de gestión adecuadas para mantener un sistema adecuado de servicio de agua. Ahora, esto debe estar acompañado de un seguimiento político. Entonces, si el Estado llega a un plan maestro, debería encaminar que absolutamente toda la planificación y las actividades se enmarquen en este plan. Entonces, debería estar prohibido inmediatamente las urbanizaciones en la zona de recarga, debería estar prohibido el uso eh, de sistemas de limpieza de vehículos en las ciudades sin sistema de depuración de aguas. Entonces, eso es la parte que está fallando de momento. Sin embargo, algunas recomendaciones uno la puede considerar. Por ejemplo, yo no considero ya esta tabla, hace años, esta tabla como valor de referencia. ¿Alguna última pregunta antes de... Muchas gracias, ingeniero. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a retirar. Bueno, hasta otra ocasión. Los esperamos en el diplomado. Eh, en el diplomado considere que, ante todo, es una actualización, no es un diplomado de recuerdo de las materias. Entonces, ningún diplomado te van a enseñar a diseñar por el método de Hardy Cross porque ya lo llevaron en la universidad, sino nuevos criterios, nuevos materiales y nuevos métodos. Eso es esto es un curso de actualización, que sería un diplomado.